licenciado Armando Cholbosky. Hola, Ahora sí, Armando. ahora sí, por suerte, la, te- Nos supera la tecnología. la tecnología no estuvo con nosotros. Mira, Sí, no, ¿pueden poner horizontal la cosa para que la pantalla? No, No, fuimos más grandes. no. así está mejor. No, además la gente mira su celular vertical, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, perfecto. Primero que todo, mucho gusto y gracias por el interés de comunicarte. Bueno, iba a saludar. Perdón. Estamos ahí. Está junto a mí mi señora, que es mi socia, mi parte, mi mejor parte, y que Bueno, me ha, que le Eso. vaya muy bien, éxito hoy y y, siempre. Muy bien, de eso y se trata. Gracias, gracias. quien ha desarrollado todo junto conmigo. Eso me parece. Una buena relación. Muy bien, quedo a tus órdenes, dime tú. Bueno, un gusto que estés conversando con nosotros este día viernes 16 de octubre. Eh, la idea es que conversemos y hablemos de hipnosis. ¿Ah? Es tan vapuleada la palabra, ¿ah? Que hay mucho mito, hay mucho de misterio también. Pero primero te voy a presentar porque tú eres un gran profesional, psicólogo argentino, director de latinoamericano de la hipnosis clínica, de la asociación creador de métodos, ¿ah? Como la introspección guiada reparadora, la hipnosis clínica reparadora, la banda gástrica virtual, que es muy famosa, conferencista, formador de hipnoterapeutas, etcétera, escritor también. Y lo que quería preguntarte es, ¿qué no es la hipnosis? La hipnosis no es lo que la gente se cree que es. La gente está esperando, cuando le hablan de hipnosis, quedarse dormida, quedarse en un estado de obediencia, despertar después de un rato y que le tengan que contar qué es lo que ha pasado. Y la hipnosis no es nada de eso. La hipnosis eh, es un estado de concentración focal. En realidad, una persona en hipnosis está más consciente que una persona en estado normal. ¿Por qué? Supongamos que yo estaría en hipnosis en este momento contigo. Tú me has puesto en hipnosis y tocan la puerta de mi casa. Yo la escucho. Lo que pasa es que he dejado de prestarle atención porque he concentrado toda mi atención en lo que tú me estás diciendo. Y entonces, este mecanismo de concentración de la atención crea un estado de hiperconciencia, no de inconsciencia. Y es como cuando con una lupa, con una lente, juntas los rayos del sol en un punto y en ese punto haces arder el papel, o una hojita. Entonces, la hipnosis es un estado, es un trance, hay trances naturales, es un estado de trance. Estamos en trance cuando estamos viendo una película y lloramos porque la protagonista se muere, pero no hemos perdido la conciencia. Hay una parte de nuestra cabeza que sabe que estamos en un cine, cuando hablan de vuelta a los cines, que estamos en un cine, que allí adelante no hay nadie, que hay luces y sombras, y que no se muere nadie, que son actores y actrices interpretando una historia. Pero una parte de nuestra cabeza está metida dentro de la historia y lloramos porque la protagonista se muere. Eso es un trance. Pero el trance es como estar conectado con el subconsciente. Vamos a decir, nosotros la técnica la forma en que hemos desarrollado la aplicación de la hipnosis, porque la hipnosis es en el fondo la más antigua de todos los recursos terapéuticos en uso. Si tú consideras que el tam-tam de los tambores es un recurso hipnótico, las danzas alrededor del fuego son recursos hipnóticos, y en la ingesta de drogas, de brebajes, también son recursos hipnóticos. Lo que pasa es que andando el tiempo, todo lo que es ingesta de cosas se la hemos dejado a los médicos, pero los productos que utilizan en psiquiatría se llaman hipnóticos también.
O sea, la hipnosis es un estado de alteración de la mente que permite, por ejemplo, bloquear el dolor, obtener recuerdos reprimidos, etc. Yo soy psicólogo, así que yo la hipnosis la utilizo como un recurso psicológico y en el fondo lo que estoy buscando es lo que Freud buscó en el origen, cuando se alejó de la hipnosis. Él creó el psicoanálisis, que era la forma que él encontró para dialogar, para escuchar, hablar al inconsciente. Nosotros con las técnicas que empleamos de hipnosis clínica reparadora, hablamos en vivo y en directo con el inconsciente, le pedimos recuerdos. Cuando no aparece lo que le hemos pedido, le pedimos, negociamos con el inconsciente para que nos facilite la información. Por supuesto que no. Yo lo pinto como muy sencillo, hay que seguir algunas técnicas, pero yo digo en la contratapa del primer libro que escribí, hipnotizar es fácil, hipnotizar es peligrosa. Peligrosamente fácil. Así es, porque es como decir, manejar un bisturí es fácil, peligrosamente fácil, porque es una herramienta muy profunda, muy importante y es muy fácil de aplicar, no hace falta tener una vista, no hace falta tener dedos magnéticos. Yo tenía un libro de los viejos de hipnosis, de principios de mediados del siglo XX o principios del siglo XX, donde enseñaba a entrenar la mirada para que la mirada sea más dominante y hacer ejercicios con la voz para impostar y obligar a la gente a hacer. Bueno, yo entiendo la hipnosis a la manera ericksoniana, creo que toda comunicación es hipnótica, fundamentalmente porque cuando uno habla, uno modifica la realidad del oyente. Y en ese De todas sentido, formas. No, que sí. y en ese sentido, toda comunicación es hipnótica y la hipnosis no necesita ser tan formal, no necesita ser tan aparatosa, pero que el resultado es muy importante, es fundamentalmente eliminar ciertas trabas. Uno habla del inconsciente como si fuera una cosa sólida, pero el inconsciente está formado por capas como una cebolla, y uno de pronto puede llegar a capas del inconsciente o cuando la cosa exija, puede llegar mucho más profundamente y uno trabajando se da cuenta si realmente alcanzó, como quien dice, la napa donde estaba el origen del problema. Y de eso se trata, de encontrar el origen del problema. Porque si no es como podar un árbol. Tú podas un árbol y vuelven a salir las hojas y vuelven a salir las ramas. Y lo ideal es, estamos hablando si el problema es serio. Y lo ideal en ese caso es fundamentalmente buscar las raíces y extirpar los problemas de raíz o de cortarlos al ras de la tierra para tratar de que, fundamentalmente, de que la gente viva feliz. Ese es el objetivo de cualquier terapia. Que la gente sea lo más feliz que sus circunstancias permitan. De todas maneras. ¿Qué es la sugestión entonces que se utiliza dentro del procedimiento, de la técnica de hipnosis? ¿Qué significa? ¿Que inducimos algo? ¿Queremos algún resultado? ¿La persona recibe nuestra información y nosotros podemos doblegar su voluntad? ¿Qué significa la sugestión? Vamos a decir, y volvemos a Erickson, la sugestión y la hipnosis son variaciones del mismo tema. O sea, constantemente cuando nosotros hablamos estamos sugestionando o siendo sugestionados. Quiere decir, a partir de palabras estamos creando impresiones y sensaciones en la persona que nos está escuchando.
El fenómeno hipnótico, hay muchas teorías respecto de por qué funciona la hipnosis. Yo te voy a decir, una de las que a mí más me gusta es que el modelo hipnótico reproduce el primer modelo comunicacional de los seres humanos. El primer modelo comunicacional es el diálogo madre-hijo. Cuando mamá dice las cosas, el bebé, eh, su primera impresión es que mamá es una gran maga que crea las cosas. O sea, si mamá dice, ahora va a llover y llueve, o si mamá dice, ahora va a suceder tal cosa y sucede, el niño le cree y no hace falta. Así que cuando un chico se lastima, viene mamá y le dice, sana, sana, colita de rana, y entonces dices, bueno, ya no te duele más. Y es verdad, no le duele más. Pero fundamentalmente porque hay un sistema de creencia muy importante. Y entonces, de alguna manera, cuando nosotros inducimos la hipnosis, yo he elaborado una fórmula de inducción hipnótica que en mis cursos, son cursos muy breves de 5 días y ahora los doy por internet, como no hacemos prácticas, lo doy por internet en 3 días, un texto escrito que inclusive leyéndolo induce la hipnosis. Fundamentalmente porque cuando hablas, por ejemplo, haces pequeñas pausas. Y cuando tú haces pequeñas pausas y le describes un paisaje y le dices, llegas a una playa y le dices que la arena es muy blanca y muy fina, y que tomas un puñado entre tus dedos y la dejas escurrirse, y haces un pequeño silencio, el paciente tiene el instante para fabricar la imagen. Y hay una vocecita en su cabeza que dice, Chaloski tiene razón. Y después le digo, está fresco todavía. Y una pequeña pausa, y él tiene el instante para imaginarse con fresco, y esa vocecita vuelve a decir, tiene razón Chaloski, en realidad yo no hice nada. Yo, Se entregó. yo describí situaciones que él creó. Pero en la medida en que él las va fabricando en respuesta a mis estímulos, yo voy creciendo y si yo dentro de un rato, después de varias de estas cosas, le digo que sus párpados están pegados, él trata de abrirlos y los siente pegados, pero fundamentalmente es un estado de credulidad. ¿Me explico? Eh, Ujú. Es un estado, alguna vez dije, es un estado de sugestionabilidad exacerbada. O sea, se vuelve más sugestionable la persona en hipnosis. Pero lo más importante para aclararle a la gente es que la persona que está en hipnosis está consciente todo el tiempo. Que podría, que puede, que de hecho a veces lo hace, que puede de repente te va a decir, yo quería decirte tal cosa, pero no podía hablar, porque no era importante. Pero si de repente fuera importante, si de repente uno le dijera algo contrario a su moral, si de repente lo que aparece, podría tranquilamente abrir los ojos e interrumpir. O sea, que nunca pierde el control, nunca pierde el control la persona que está hipnotizada. Acepto de que hay entre un 10 y un 20% de la población que puede ser colocada en hipnosis más profunda y catatónica. Con ese 10 o 20% de la población se montan los espectáculos teatrales. ¿Ok? Como yo no doy ese tipo de órdenes, si tú me preguntaras y si esa relación se da entre mis pacientes, te diría, no sé, porque no he dado una orden de amnesia, no he dado en mi vida, o sea, yo no juego con la hipnosis. Es como decir, si yo soy cirujano
Yo no juego con el bisturí, lo utilizo cuando tengo que operar, en ningún otro momento. Una pregunta que puede ser de común sentido para las personas, es decir, ¿qué persona no es sujeto de hipnosis? O sea, que no podría hacerse. Vamos a decir, en realidad no es bien claro por qué razón hay personas muy susceptibles y hay personas renuentes. Si yo te intento hacer hipnosis a ti y no lo consigo, cosas que suceden. Eso solo significa que yo no te he podido hipnotizar a ti hoy siguiendo determinada técnica. Otro día, quizás otro día yo con esa técnica, o quizás otro día con otra técnica, o quizás otra persona con otra técnica pueda hacerlo. O sea, yo te voy a explicar así. En realidad todos ya hemos sido hipnotizados por nuestra mamá. Cuando somos bebés y el bebé llora y mamá le hace así y va ralentando y al bebé se le regula la respiración, eso es hipnosis. Cuando mamá lo acuna al bebé y le dice duérmase mi niño, duérmase mi sol, es hipnosis. O sea, que de alguna manera todos ya hemos sido hipnotizados. Además vivimos en una sociedad, vamos a decir, un campesino que nunca había visto un aparato de televisión no es lo mismo que una persona que está viendo un aparato de televisión todo el día. Y entonces la gente dice, no, a mí no me hace nada la televisión. Y tú le dices, ¿qué desodorante usas? Por ejemplo, te dice Axe. ¿Y probaste alguna vez Patrick? No. ¿Por qué? Porque hubo publicidad que lo vinculó con esa marca y no con la otra, y entonces termina comprando sugestionado. O sea, vivimos en una sociedad con mucho estímulo hipnótico y mucha gente, bueno, yo no trabajo con hipnosis profunda, yo trabajo con hipnosis de grado medio. Si me encuentro con un paciente que solito se manda para la profundidad, yo lo saco. ¿Por qué? Porque yo dialogo todo el tiempo con mi paciente. Entonces, si el paciente tiene la lengua estropajosa y no puede hablar, no me sirve. ¿Qué se entiende por disociación cuando uno habla en un proceso terapéutico? La disociación entre el inconsciente o la persona, el ser y el cuerpo, ¿eso es lo que se refiere a la disociación? Eh, Primero que todo, estamos disociados siempre que una parte de nuestra cabeza hace algo y otra parte otra. Antes te dije el ejemplo del cine, una parte de nuestra cabeza sabe que estamos en un cine, que a la salida vamos a ir a comer pizza, y otra parte está metida dentro de la historia y llora porque la protagonista se muere. Cuando yo estoy con un paciente y le estoy haciendo una regresión a una vida pasada, por ejemplo, tú haces regresiones a vidas pasadas, ¿verdad? Uh -huh. Sí, Yo hago una regresión a una vida pasada y lo hago atravesar su muerte, hay una parte de él que está a veces muy vívidamente muriéndose. A veces está, ¡ay, no puedo respirar! Una parte de él a veces está muy vívidamente viviendo su muerte. Pero no entra en terror y no sale corriendo porque hay otra parte de él que está disociado, que sabe que está en mi consultorio, que está al lado mío y que no se está muriendo. ¿Me explico? de todas maneras, sí. La disociación, por lo menos en la forma en que yo trabajo la hipnosis, es importante porque le permite al paciente, en el caso de la regresión a la niñez, soltar a su niño interior. Y entonces yo estoy con una señora de 50 años
y de pronto esa señora se convierte en una niña de 5 que la están retando injustamente o que la han castigado y la han mandado al sótano a oscuras, y me dice, ¿por qué si yo me porto bien? Pero llora como una criatura, pero puede hacerlo, ¿por qué? Por dos cosas. Primero, porque tiene el reaseguro de que al lado hay un adulto protegiéndola. Y no, no podría revivirlo. Y poder revivir esas cosas permite sanar esas cosas. Por eso es la clave de la tercera palabra de lo que yo desarrollé, que es Preparadora. reparadora, que justamente no se trata solamente de investigar, sino se trata de reparar. Mira, yo he sacado un libro este año que lo iba a presentar en la Feria del Libro acá en la Argentina, no tuve ocasión por la pandemia, y finalmente lo publiqué en Amazon. En Amazon lo publiqué con el título que yo prefería, que es Las autoimputadas. Y se consigue por Amazon, es muy barato, se consigue el libro, yo no vendo libros, inclusive más, al que me lo pide a mí se lo mando gratis. Eh, el ebook por $3 y el libro impreso por 10. O sea, realmente es muy económico, pero las autoimputadas se refieren y para mí era un libro muy importante y muy urgente para escribir en este momento que hay tantas mujeres que han comenzado a recordar abusos infantiles sufridos y que la gente a veces se pregunta, ¿y ahora te venís a recordar? Han pasado 20 años, 30 años, ahora te ven. Lo que la gente no sabe es que esa gente ha sufrido mucho. Y todavía en el mundo no se habló de lo que yo estoy hablando en ese libro, y es que hay una gran cantidad de gente que sufrió abusos, manoseos y malos tratos en la infancia y que no lo recuerda. O sea, no lo recuerda conscientemente. No lo Está recuerda. bloqueado. ¿Eh? Lo Está tiene bloqueado, eso recuerdo. bloqueado. Este es el libro, Las autoimputadas. Lo tiene bloqueado, pero, pero en lugar de eso, tiene síntomas. Tiene, por ejemplo, fibromialgia. Tiene, por ejemplo, fatiga muscular crónica. Tiene, por ejemplo, jaquecas a repetición. Tiene muy baja autoestima. Tiene esterilidad. Tiene tartamudez. O sea, yo en realidad, ¿por qué lo comento? ¿Por qué para mí es urgente? Las mujeres que han comenzado a poder hablar de eso, es fantástico, porque el problema es que los niños, las niñas, en el trato con los adultos, quedan siempre clavados en la culpa. O sea, una niña abusada no se siente víctima. Una niña abusada se siente al menos cómplice. Piensa, algo hice yo. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo una paciente que el portero el encargado, el portero de la escuela, la manoseó y ella se sentía culpable porque la madre le había dicho que no hable con extraños y ella había hablado. Entonces, claramente ella era la culpable. ¿Se entiende? Porque así Se reacciona el entiende. niño. Pero ahí sale un término que tú utilizas que en el fondo es la decisión que toma el niño de sentirse, como dices tú, culpa. O sea, frente a ese hecho, él decide y toma una posición. Y la Claro, mantiene por siempre. borra Ajá. el recuerdo, y en el lugar del recuerdo aparece una fobia, o en el lugar del recuerdo aparece un síntoma,
o atiendo a una señora de 60 y pico de años que no se puede recibir, está estudiando medicina y no puede dar las últimas 3 materias, y cuando voy a la búsqueda aparece violaciones sufridas a manos de un abuelo. Y cómo encaja ambas cosas en la decisión de decir yo no merezco ser feliz o no merezco tener éxito en la vida. Y recibirse de doctora era tener éxito y ella no lo merece. Es una sentencia. Así es. Y te digo más, a veces las pacientes vienen a mi consulta y me dicen, quiero saber por qué elijo mal mis parejas. Y entonces yo les explico que no eligen mal sus parejas, sino que eligen bien malas parejas. O sea, que no es que fallan en encontrar algo bueno, sino que aciertan en encontrar algo malo. Que es lo que en el fondo se conecta su realidad con lo que ellas sienten que son. Justamente, por eso de allí viene el nombre de autoimputadas, con la palabra puta puesta en mayúscula, porque es lo que ellas sienten. Sienten, no en el sentido de prostituta, sino en el sentido de mala mujer, porque es el peor insulto, en el sentido de mala mujer, y entonces no merecen, y entonces cuando se les aproxima alguien bueno, alguien que su intuición le dice, con este hombre podría ser feliz, algo adentro le dice, no. Se sabotean. No, se sabotean. claro, y entonces eligen el peor. Yo tuve una alumna en España que decía, ¿sabe lo que los españoles quieren decir golfa o golfo? Es una persona, en la Argentina decimos atorrante, es una persona despreciable. Entonces ella me decía, como yo soy golfa, solo puedo salir con golfos. ¿Me explico? Ese era su razonamiento. Entonces ella elegía tipos deplorables, impresentables, pero por eso, porque ella sentía que como ella era golfa, solo podía salir con golfos. Su imagen mental era esa, porque no era suficiente para alguien respetable. Por eso, entonces lo importante es cambiar el presente y el futuro. Yo suelo decirle, mira, si alguien te violó cuando vos eras chica, yo no puedo hacer nada para que no te haya violado, porque el futuro está cerrado. Pero el problema es lo que sucede, el pasado, perdón, está cerrado, pero el problema es lo que pase de acá en más. El problema es que no te castigues, el problema es que no tengas, encima de lo que te pasó, que no te fabriques una fibromialgia. Y no son dolores imaginarios, o sea, la causal es psicológica, pero el dolor Sí, de esta manera. no es peor aún, porque no responde a los tratamientos. Yo te cuento de que si hay gente, tengo la suerte de tener gente en Chile, muchos amigos en Chile. Bueno, tengo la suerte de tener muchos amigos por todas partes. Y ahora estamos ahora encerrados, no encerrados, guardados, esa es la palabra, guardados en casa, y hemos comenzado a dictar cursos por internet, y la desventaja se convierten en ventaja, porque en el último curso tuve gente de 12 países extraños, te puedo decir, Bélgica, Suiza, Japón, para el que voy a dictar ahora el 28, no, el 30, 31 y primero, voy a dictar un curso. Tengo gente inscrita de Japón,
Tengo de Irlanda. O sea, es este mundo maravilloso que ha abierto Se Internet. amplió, ¿Eh? se amplió el mundo ahora. Es Las así, barreras se cayeron. es así, es Estoy así. Armando, según tú y tu experiencia, ¿cuáles son los beneficios reales y concretos de la hipnosis? Mira, cuando alguien me dice, yo ya probé con hipnosis y no me funcionó, Eso. yo le digo, mira, es como si me dijera, yo ya probé con una inyección y no me funcionó. Y yo le pregunto, ¿una inyección de qué? Porque la hipnosis no es un qué, es un cómo. O sea, yo te he puesto a ti en hipnosis. ¿Para qué? Te he puesto a ti en hipnosis para lograr que se reconfigure distinto la relación consciente-inconsciente. Vamos a decir, la gente que está escuchando nuestra conversación, un 70%, para hablar imaginariamente, un 70% lo está tramitando a través de todos los circuitos de su mente consciente. Pero un 30% lo está tramitando a partir de lo no consciente. Y entonces de repente ni saben por qué, porque no argumentan lo no consciente, le creen a una persona, no le creen, quizás porque mira los ojos, o quizás porque muevo las manos, o al contrario, no me creen porque muevo mucho las manos, ¿no es cierto? O sea, eh, si normalmente un 70% lo manejan con los registros conscientes y un 30% con lo no consciente, entonces se reconfigura la intención al hacer la hipnosis, es que la parte consciente vaya disminuyendo y entonces aflore lo no consciente. Y es como decir, luego de un rato, que tú me estés en el diálogo escuchando un 70% con lo no consciente y un 30% con lo consciente. Por eso te puedo decir, atraviesa esa puerta y vas a entrar en el pasado. Y te pregunto, ¿cómo estás vestido? Y tú me dices que eres una mujer de 16 años en una colina, ¿no es cierto? Para que tú puedas ubicarte adentro del cuerpo de una niña de 16 años en una colina, yo tengo que haber disminuido los controles de, digamos, de tu mente consciente. No anularlos, no anularlos. Lo que pasa es que tu mente consciente de alguna manera aceptó las reglas del juego como si fuera un juego, ¿no es cierto? Eso Entonces, es lo interesante. ¿eh? Eso es lo interesante, te digo, que toma como si fuera un juego. Lo toma como si fuera un juego, lo acepta, pero entonces el objetivo de la hipnosis es disminuir el control consciente y aumentar el acceso a lo no consciente. Puestos así, la pregunta es, bien, yo te he puesto en hipnosis, ¿para qué? Yo puedo hacerte buscar recursos, puedo hacerte buscar recuerdos. Yo en particular trabajo mucho al estilo de las viejas novelas de detectives. El inconsciente me contesta, pero me contesta en clave. Yo le pido recuerdos vinculados con lo que estamos tratando. Y aparecen. Y de pronto aparecen cosas absolutamente extrañas que si se lo hubiera preguntado en conciencia no hubiera aparecido nunca. Te puedo contar un joven de 17 años que era gris socialmente hablando, ¿no? O sea, un chico muy inteligente, pero en el trato social cero. Y entonces lo que aparecen son dos episodios
en los cuales él se hace caca en el transporte escolar cuando vuelve de la escuela en primer grado. La pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver? Lo primero que yo sé es que tiene que ver. Porque si yo te pedí que aparezca y tu inconsciente me lo trajo, tiene que ver. Yo tendré que arreglármelas para descubrir cómo tiene que ver, pero yo sé que tiene que ver. Y entonces la pregunta es, ¿qué puede resolver un niño al día siguiente, un chico que hoy volvió de la escuela y se hizo caca en el transporte escolar? Al día siguiente, ¿quiere volver a la escuela? Por supuesto que no, le dice a la mamá que no. ¿Y la mamá qué le dice? Vas. ¿Y qué puede resolver ese niño? No quiero que nadie me mire. No quiero llamar la atención de nadie, porque si alguien me mira, me van a señalar con el dedo y decir, uy, mire lo que dice el cagón. Y entonces, ese niño, ese joven de 17 años, no podía creer él mismo que estaba cumpliendo una decisión de un chico de 6 años avergonzado. Cuando esto que te estoy contando sucedió en Monterrey en el año 2001. Cuando nosotros volvimos 2 meses después a la misma ciudad, ese chico ya era el líder natural de su clase y sus compañeros venían a estudiar a su casa. O sea, su vida dio vuelta así. Y tú me dices, ¿y eso es? Sí, porque estaba cumpliendo una orden. Las decisiones que toman los niños son como los programas en una computadora. Tú cargas un programa a una computadora, a un ordenador, y mientras no lo borres, Sigue. va a seguir funcionando. Lo que pasa es que hay que primero saber que hay programas. Segundo, hay que buscarlos. Y tercero, hay que desactivarlos. Pero Mira, Armando, te voy a hacer una serie de palabras, te voy a nombrar varias palabras y tú me dices si tienen algo que ver con la hipnosis, ¿te parece? Como un juego más lúdico. Te voy a decir, por ejemplo, fobias, crisis de pánico, estrés, insomnio, traumas, miedos, angustias, enfermedades, creencias limitantes, pérdidas, luto. ¿Podría actuar la hipnosis sobre eso? todo eso es como si yo te preguntara en una panadería si el pan y las masitas sí, absolutamente, Eso. ese es exactamente el material con el que nosotros trabajamos. Detrás de cada una de esas cosas que tú has mencionado hay, como decía Freud, hay un trauma escondido. Él tomó la palabra trauma quería decir golpe, y él tomó la palabra trauma de la medicina y hablaba de un trauma psicológico. Detrás de cada una de esas cosas hay un trauma. Hay un trauma que no se recuerda, que no se sabe. A veces se sabe relativo, entonces a veces la persona puede decir, sí, yo después que tuve un accidente tuve miedo. Sí, está, pero en realidad lo que uno pudo hablar no forma síntomas. Todo lo que se expresa a través de síntomas son cosas que uno no pudo poner en palabras. Y el objetivo nuestro, Freud decía cuando creó el psicoanálisis, después el psicoanálisis le agregó más cosas, pero Freud decía cuando creó el psicoanálisis, hacer consciente lo inconsciente. Consciente. O sea, él partía de la base de que en el momento que una persona pudiera decir, no sé, no puedo tener hijos porque me siento sucia porque tuve relaciones con mi tío cuando tenía 5 años. Por supuesto que conscientemente no existe esa información. Está bloqueado. Pero en el momento en que aparece el recuerdo y en el momento que ella puede cambiar, y esto es muy importante,
La memoria subjetiva siempre es falsa, siempre. Porque lo que yo recuerdo que hice a los 5 años es una película que filmó un niño de 5 años. Y en esa película yo no aparezco, apareces tú, o sea, aparece el interlocutor, pero yo no aparezco. Entonces, si alguien me dio unos caramelos y me llevó a una habitación y me tocó incorrectamente, en mi película, yo di consentimiento. Pero cuando tú como adulto ves esa película filmada de nuevo y ves a un hombre de 40 años ofreciéndole un caramelo a un chico de 5 años para llevárselo a una habitación a tocarlo, tú no crees que ese niño tenga la menor culpa, ¿verdad? Entonces, uno de nuestros objetivos es romper el registro subjetivo y reemplazarlo por un nuevo registro más objetivo, donde fundamentalmente la palabra yo, o sea, el personaje yo, esté reemplazado por otro, esté reemplazado por otro. Si el paciente tiene hijos o nietos es fabuloso, porque a una señora que en realidad tiene culpa porque el tío la tocó a los 5 años, le pones a su hija o a su nieta de 5 años y se da cuenta que hay un tipo que está tocando a su hija de 5 años, le da ganas de matarlo, no de sentirse culpable. Te reitero, Eh, todas esas palabras que tú dijiste son todas el pan de cada día de nuestro trabajo. ¿Qué pasa con algunas personas que entran en un estado de trance y se encuentran con un desborde de emociones que no se pueden controlar? ¿Qué pasa con eso a ese paciente? ¿Es un riesgo que corre la sesión o corre el terapeuta que no tiene mucha expertise controlarlo? ¿Qué pasa ahí? Mira, vamos a decir lo siguiente. Si tú le tienes asco a la sangre, no te recomiendo que seas cirujano. Es inevitable. Cuando haces terapia regresiva y tú haces terapia regresiva, aparece la emoción en su estado original. Eh, aparece, tú puedes decir, mi abuelo me pegaba cachetada, qué mal que estaba. Y en la memoria es como brinda información, pero no brinda emoción. Cuando tú estás en regresión hipnótica, es como si tu yo se hubiera desplazado imaginariamente en el tiempo y eso se ha vuelto presente. Y entonces vuelves a sentir el dolor y la humillación en tu mejilla y te arde la mejilla y se te revienta el pecho de bronca y lloras por la injusticia de que se aprovechó porque es grande, porque es tu abuelo, porque tú no te puedes defender y porque sabe que tú no le vas a contar a papá, porque si no, él te ha dicho, si tú le cuentas a tu padre, los echo de mi casa y están viviendo en casa del abuelo, y entonces la impotencia y la rabia y el sometimiento y todo eso vuelve a aparecer y entonces yo te digo porque sucede en los cursos, cuando hacen ejercicios entre compañeros, el estallido de emociones originales es muy visible y es muy lindo cuando la gente se da cuenta que uno en lugar de trabajar con la sombra, está trabajando con el producto, con el problema en el problema. Y cuando la persona está en regresión y tú consigues que cambie la resolución que ha tomado, es fantástico, es mágico, es fabuloso. Además es muy sencillo. ¿En qué sentido? Yo a veces doy el ejemplo. Imagina que yo soy un plomero, no sé cómo dicen en Chile a los que arreglan. Gaffiter. ¿Eh?
Gasfiter. Gasiter. Gasfiter. Gasfiter, bueno. Y me han llamado a tu casa porque no corre el agua, no hay agua en las canillas, en los grifos. Y entonces yo vengo con un tubito así chiquitito de aire comprimido. Comienzo a buscar, reviso y de pronto aflojo una cañería, hago con aire comprimido y muevo una bolita así chiquitita de pelos y jabón. Cierro y te digo, ya está. ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Esa bolita era la que impedía que circule el aire. Y aquí termina todo. A veces sí, a veces aquí comienza todo. Porque ahora que circula el aire, quizás te enteres de que hay un caño roto y quizás te enteres que hay un grifo que pierde, ¿no es cierto? Pero en principio, lo que tú querías solucionar, esa no circulación, sí, esa parte ha quedado solucionada. Y ha quedado solucionada de verdad. Si tú lees, hay un libro mío que va acompañado de una filmación. Ahí muestro un caso en un curso. Yo en los cursos doy terapia para hacerlo a manera de ejemplo. Una compañera quedó curada. Curada quiere decir que no le volvió a aparecer más. Fobia a los gatos, fobia a dormir sola y fobia a dormir con la luz apagada. Además de fobia a volar, pero la fobia a volar podría volver a aparecer porque no quedó esclarecida. Todo resuelto. Pero fobia a los gatos quedó absolutamente resuelto. Fobia a dormir sola, fobia a dormir con la luz apagada. O sea, Armando, a propósito de lo mismo que tú estás diciendo, me ha tocado ver a mí pacientes que se han hecho alguna o han estado bajo terapia hipnótica para controlar el cigarrillo, para el alcohol o para alguna adicción o el peso. Y pasado un tiempo vuelven de nuevo. ¿Qué falló ahí? bueno, yo en realidad, yo no me dedico a adicciones. Yo no me dedico a adicciones. En realidad el tema es así. Eh, cuando, cuando tú enfrentas cualquier cosa sintomática, eh, tienes una conducta repetitiva que está generalmente sostenida químicamente, porque si tú consumes drogas, las drogas cambian lo que se llama la homeostasis, o sea, tu nivel cero. Y el cuerpo humano tiende a volver a su nivel cero. Y si su nivel cero se obtiene con el consumo de X producto, el que fuere, y tú quieres que deje de consumir ese producto, entonces comienza un estado de inquietud, etcétera, que es autónomo del origen. Pero de todas maneras, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado la banda gástrica virtual. La banda gástrica virtual trabaja con hipnosis, trabaja con grabaciones que hacen rehipnosis para que no se vaya diluyendo, y trabaja con cambio de hábitos. Fundamentalmente comienza por implantar la idea de que el estómago se achicó y a partir de allí hacemos hincapié en que la persona registre la saciedad y entonces coma menos cantidad. Punto. Hasta ahí está todo bien. Y hay mucha gente, mira, tiene más de 15 años y está en todas partes del mundo, así que funciona. Pero a veces sirve casi como un test. ¿Por qué? Porque hay gente que comienza a bajar y entonces deja de escuchar las grabaciones y comienza a engordar. No te digo deja de hacer una dieta estricta, deja de escuchar. ¿Cuál es la razón? Y la razón es que de pronto, yo te acabo de dar una serie te dije, hay gente que tiene fibromialgia, hay gente que tiene fatiga muscular crónica. Bien, de repente una
joven que en su casa veía que venía un tío y no le gustaba cómo la miraba, resolvió, ella no lo sabe, ponerse obesa para resultar menos atractiva. O al revés, mamá la encontró pololeando, ¿no es cierto? Y le insultó y le dijo, eres una puta, y ella no tenía la menor noción, pero en el fondo me lo dijo mamá. Entonces, quizás si permito que los hombres se me acerquen, va a emerger mi parte puta, y entonces por las dudas estoy gorda. ¿Me explico? O sea, Sí, claro. quizás lo que hay que hacer es lo mismo que hacemos con una persona que tiene fobia o con una persona que tiene jaqueca, es ir a buscar el origen de su problema, el origen psicológico de su problema, y tratar de cambiar, tratar de O sea, solucionar. o sea, la idea es que la persona resignifique, o sea, reencuadre esa historia y la recontextualice para que haya un entendimiento desde el adulto. Esa es Así, como la... justamente así. De, De eso se trata. de La pregunta... Sí, te escucho, se escucha cortado. Dime. Sí, justamente de eso se trata, de que cambie su noción. Además es muy importante que nosotros lo que transmitimos, no lo transmitimos como un sistema cerrado de terapia. Quien quiera hacer hipnosis clínica reparadora, bienvenido. Pero para nosotros es muy importante que la gente, los que practican otras cosas, Reiki, biodescodificación, no importa, acepten esto de que los niños quedan del lado de la culpa, que los niños toman resoluciones, que la memoria subjetiva es falsa, que las cosas más importantes que nos han pasado no se recuerdan, que el inconsciente, si uno le habla respetuosamente y siguiendo algunos patrones de conducta, nos cuenta, porque el inconsciente pareciera que es el carcelero que oprime a nuestro paciente, pero en realidad el inconsciente está colocado ahí para protegerlo a nuestro paciente. ¿No es así? Exacto. El inconsciente es como la proyección de nuestros padres. A veces es más duro, a veces es más blando, pero me refiero, hay una cantidad de lo que nosotros llamamos ladrillos Lego. Yo digo que la hipnosis clínica reparadora como tratamiento es como un castillo armado con ladrillitos Lego. Pero tú sabes que los ladrillos Lego se pueden armar de distintas Ir maneras, ensamblando. se pueden ensamblar de distintas maneras, se pueden construir otras cosas, o se les puede agregar otros ladrillos Lego provenientes de otros campos del saber y conseguir hacer un puente en lugar de un castillo, por ejemplo. Entonces, Armando, te voy a interrumpir un segundo porque estamos contra el tiempo, nos quedan como 1 o 2 minutos porque se corta el Instagram y me gustaría que dijeras para qué nos sirve, no sirve, no es funcional, no obtiene resultados positivos la hipnosis. Primero nos sirve para suelo de la verdad, es mentira. O sea, uno puede mentir estando en hipnosis, si no la policía contrataría hipnotizadores para hipnotizar a los sospechosos. Para eso no sirve. No sirve para que te traigan a alguien y te diga, le traje a mi hijo para que lo hipnotice. No sirve. Es una manera, es un camino hacia el yo interior, es un camino para encontrar la salud, es un camino para encontrar equilibrio. Si lo quieren, es un atajo, porque nosotros no conseguimos nada que no se consiga de pronto de otra manera, pero lo conseguimos muy rápido
¿Y se puede implantar algo negativo que la persona no quiera y que vaya contra su voluntad? ¿Cómo para cerrar esto? Es que vaya contra su voluntad, no. Hay que tener Eso. cuidado un poquito de quién es la persona que nos hace hipnosis, porque si uno llegara a ser de las personas muy sugestionables, se podría implantar algo modificando la realidad. A ver si me explico. Ujú. Si yo estoy con una señorita y le hago creer que soy su novio, me podría permitir una conducta que si no, no me permitiría. Pero si yo estoy con una señorita y trato de conducir incorrectamente, saldría de la hipnosis y no me lo permitiría. Lo que quiere decir es que 90% de las veces no se puede inducir nada en hipnosis contrario a la voluntad de alguien, salvo Es en una las terapia segura. muy sugestionables. Las personas muy sugestionables deben tener un poco de cuidado. Pero Eso. eso siempre es así. Armando, ha sido una tarde increíble, escuchando tu experiencia, tu conocimiento, la forma de contarnos tu anécdota, y te agradezco profundamente esta comunicación, tu disposición a conversar con nosotros, y que las personas, no como terapeuta, sino como una persona que está escuchándote sin tener un vínculo con la terapia, haya podido representarlos preguntándote cosas. Así que te agradezco profundamente y a tu señora por permitir esto. Yo te lo agradezco infinitamente y estoy a tu disposición y a la de tus oyentes. Así que nos estamos viendo, un abrazo, muy Gracias, agradecido y estaremos conversando. muchas gracias. Saludo a todos en su casa y en el instituto. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Abrazos.